Hay secretos que uno guarda por razones que en el momento parecen suficientes. Que uno construye alrededor de ellos una lógica que funciona para sostenerlos. Que uno revisa cada cierto tiempo para asegurarse de que la lógica sigue siendo suficiente. Y hay secretos que se pudren por dentro mientras uno los sostiene. El mío tardó 3 años en pudrirse completamente. 3 años en que supe lo que sabía y no dije nada. Y lo que eso me costó es algo que todavía estoy terminando de calcular. Pero para entender lo que guardé durante 3 años necesito contaros cómo lo encontré. Tenía 41 años cuando vi la foto. Estaba en el teléfono de mi padre. No porque lo estuviera revisando. No porque tuviera sospechas previas que me hubieran llevado a buscar nada. Estaba usando su teléfono porque el mío se había quedado sin batería y necesitaba hacer una llamada rápida mientras él estaba en otra habitación. Una situación completamente ordinaria que se convirtió en el antes y el después de mi vida en el espacio de 3 segundos. La foto apareció en la pantalla porque llegó una notificación mientras yo tenía el teléfono en la mano. No la busqué. Pero la vi. Era una foto de mi padre. Con una mujer que no era mi madre. Y con 2 niños que tenían sus ojos. Los ojos de mi padre son inconfundibles. De un color específico que en nuestra familia siempre habíamos comentado porque aparecía en algunos de nosotros y no en otros. En mí no había aparecido. En mis hijos tampoco. En esos 2 niños de la foto sí estaba. Me quedé mirando la pantalla durante un tiempo que no supe calcular. Escuché a mi padre moverse en la otra habitación. Dejé el teléfono exactamente donde lo había encontrado. Y cuando entró me había compuesto lo suficiente para que la conversación que siguió fuera sobre lo que se suponía que tenía que ser. Hice la llamada que necesitaba hacer con mi propio teléfono cuando llegué a casa. Y no dije nada. Esa fue la primera decisión. La decisión de no decir nada. Para entender por qué tomé esa decisión necesito contaros quién era mi familia antes de esa foto. Mis padres llevaban 44 años juntos cuando encontré lo que encontré. 44 años que desde adentro habían tenido sus propias complicaciones como todas las relaciones que duran tanto pero que desde el lugar donde yo estaba parecían algo que había superado todo lo que las cosas largas tienen que superar para seguir siendo. Mi madre se llamaba Amparo. Era de las personas que construyen su identidad alrededor de ciertas cosas que consideran verdades fundamentales. El matrimonio era una de esas cosas. No de forma dogmática ni rígida. Sino de esa forma profunda en que uno tiene creencias que no necesitan ser defendidas porque son simplemente parte de lo que uno es. Lo que la foto implicaba era incompatible con esa identidad de una forma que yo no sabía cómo gestionar. No porque Amparo fuera frágil. Era una de las personas más fuertes que he conocido. Sino porque había cosas que cuando se saben no pueden no saberse. Y yo no sabía si quería ser la persona que le dijera a mi madre algo que una vez dicho no podía desdecirse. Así que no dije nada. Me construí una lógica alrededor de ese silencio que en el momento me parecía suficiente. Que no tenía certeza completa. Que una foto no era prueba de nada. Que podía haber explicaciones que yo no conocía. Que no era mi lugar intervenir en la relación de mis padres. Que si lo decía y estaba equivocado el daño sería irreparable. Que si lo decía y tenía razón el daño también sería irreparable pero de otra forma. Todas esas razones eran en parte verdad. Ninguna era la razón real. La razón real era que no sabía cómo cargar con las consecuencias de decirlo. Que guardarlo era más fácil que decirlo aunque guardarlo tuviera su propio coste que en ese momento no estaba calculando correctamente. Los meses que siguieron a la foto fueron los más extraños de mi vida. Porque nada cambió externamente. Las cenas de domingo siguieron siendo las cenas de domingo. Mi padre siguió siendo mi padre en todos los contextos visibles. Mi madre siguió siendo mi madre. La familia siguió funcionando con los rituales y los patrones de siempre. Pero yo ya no estaba en el mismo lugar que antes. Estaba en un lugar desde el que veía todo lo mismo que antes y además sabía lo que sabía. Y esa capa adicional de conocimiento organizaba silenciosamente todas mis percepciones sin que nadie pudiera verlo.
Empecé a observar a mi padre de formas diferentes. No con odio. Con esa atención específica de quien está buscando confirmar o desmentir algo que no puede preguntarle directamente a nadie. Pequeñas ausencias que antes había registrado como trabajo. Momentos en que el teléfono desaparecía de la vista con una naturalidad que yo ahora leía de otra forma. La geografía de una mentira que se sostiene durante años y que cuando uno sabe que existe empieza a verla en todas partes aunque antes fuera invisible. Hice algo que no había hecho de forma intencionada después de la foto. Investigué. No de forma obsesiva. Sino con la metodología de quien necesita saber con certeza lo que tiene antes de poder decidir qué hacer con ello. No podía seguir en la ambigüedad de quizás. Necesitaba saber si lo que había visto era lo que creía que era. Lo era. Mi padre tenía una segunda familia. Una relación que llevaba 12 años. Una mujer que se llamaba Cristina. 2 hijos que tenían 9 y 7 años cuando yo lo descubrí. Que vivían en otra ciudad. Que tenían una vida completa y real que existía en paralelo a la que yo conocía. 12 años. Mientras mis padres celebraban aniversarios. Mientras mi madre hablaba de su matrimonio con el orgullo tranquilo de quien ha construido algo sólido. Mientras yo crecía creyendo que lo que veía era todo lo que había. 12 años de una mentira sostenida con la eficiencia de alguien que ha decidido que puede mantener las dos cosas indefinidamente. Y yo lo sabía. Y seguí sin decir nada. El segundo año fue más difícil que el primero. Porque en el segundo año empecé a entender el coste real de guardar lo que guardaba. No solo para mí. Para mi madre. Para los hijos de Cristina que existían sin saber que tenían medios hermanos. Para una situación que yo estaba sosteniendo con mi silencio aunque no la hubiera creado. Había una conversación que mi madre tenía conmigo de vez en cuando sobre el envejecimiento y sobre los planes para cuando fueran mayores. Sobre lo que quería y lo que esperaba del tiempo que quedaba. Sobre el matrimonio que había construido y en el que confiaba. Esas conversaciones se volvieron insostenibles. No porque cambiaran de contenido. Sino porque yo las escuchaba desde un lugar que ella no sabía que existía. Desde el conocimiento de que lo que describía no era completamente lo que creía que era. Y a sentir. Y escuchar. Y responder como si no supiera lo que sabía. Eso fue lo que más me costó. El tercer año llegó la grieta. No de forma dramática. De la forma en que llegan las grietas en las cosas que llevan demasiado tiempo bajo presión. Con una conversación con mi hermana Marta que empezó sobre otra cosa y que terminó en un lugar que ninguna de las dos había calculado que terminaría. Marta había notado algo. No lo mismo que yo había visto. Pero algo. Una inconsistencia pequeña. Una pregunta sobre algo de la vida de mi padre que no cuadraba del todo. Me preguntó si yo sabía algo. Me quedé en silencio durante un momento que fue más largo de lo que debería haber sido. Y Marta, que me conoce desde que nacimos, supo en ese silencio que yo sabía algo. Lo que siguió fue una conversación entre las dos que duró horas y que fue de las más difíciles y más necesarias que hemos tenido. Le conté todo. Los 3 años. La foto. La investigación. El silencio y las razones del silencio y el coste que había tenido el silencio que no había calculado correctamente cuando tomé la primera decisión. Marta me escuchó. Y luego me dijo algo que no olvidé. Me dijo que al guardar ese secreto yo había tomado una decisión por nuestra madre sin su consentimiento. Que había decidido que ella no tenía derecho a la información que afectaba directamente a su propia vida. Que mis razones para guardarla habían tenido que ver con lo que yo podía gestionar y no con lo que ella necesitaba saber. Que eso no era protegerla. Era otra forma de quitarle el control sobre su propia historia. Escuché eso. Y entendí que tenía razón. La conversación con mi madre fue la que más tiempo me llevó prepararme para tener. Y la que cuando llegó fue completamente diferente a cualquier versión que había imaginado. Mi madre escuchó. Sin interrumpir. Cuando terminé había un silencio que no tenía precedente en ninguna conversación que habíamos tenido antes.
Y luego me preguntó cuánto tiempo llevaba sabiéndolo. Le dije que 3 años. El dolor en su cara no fue por lo que mi padre había hecho. Ese dolor lo procesó de formas que llevó tiempo y que no me corresponde describir en detalle porque son completamente suyas. El dolor que vi en ese momento específico era por los 3 años. Por haber tenido conversaciones conmigo en las que yo sabía lo que sabía. Por haberme contado cosas sobre su matrimonio y sobre su confianza y sobre sus planes mientras yo escuchaba desde detrás de algo que no le había dicho. Que la había mirado durante 3 años sabiendo lo que sabía. Eso fue lo que más le dolió de mí. No lo entendí completamente hasta que lo vi en su cara. Lo que pasó con mi familia después de esas conversaciones tuvo sus propios tiempos y sus propias resoluciones que no voy a resumir porque no son mías para resumir completamente. Son de mi madre y de mi padre y de Cristina y de esos niños que de repente tuvieron que existir de otra forma. Lo que sí voy a decir es lo que aprendí de los 3 años que guardé lo que guardé. Que las razones que uno construye para sostener un silencio importante siempre tienen una mezcla de lo que parece razonable y de lo que en realidad es más conveniente para uno mismo. Que separar las dos cosas es difícil precisamente porque la parte conveniente para uno mismo nunca se presenta como tal. Se presenta como protección del otro. Como consideración. Como cuidado. Que la pregunta que uno debería hacerse antes de guardar algo grande no es si tiene razón para guardarlo, sino a quién le corresponde decidir si ese algo debería saberse. Que en el caso de mi madre la persona a quien le correspondía decidir era ella. Y que al tomar yo esa decisión por ella durante 3 años le quité algo que no me pertenecía quitarle. Su derecho a vivir su propia vida con la información completa. Eso es lo que cargué durante 3 años creyendo que lo hacía por ella. Y lo que entendí demasiado tarde es que lo hacía en parte por mí. Por no querer cargar con las consecuencias de decirlo. Esas consecuencias llegaron de todas formas. Solo llegaron 3 años más tarde. Y con el coste adicional de los 3 años que habían pasado. Si hay algo que me llevo de todo esto es una sola pregunta que me hago ahora antes de tomar cualquier decisión sobre guardar algo que afecta a alguien que quiero. ¿Estoy guardando esto por ellos o por mí? La respuesta honesta a esa pregunta dice todo lo que hay que saber sobre si el silencio es la decisión correcta. Eso es todo. Gracias por escucharme.